Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y tengo a cargo el desarrollo del programa de actualización en normas internacionales de información financiera. En este mes vamos a revisar la norma internacional de contabilidad número 2, inventarios. Un aspecto básico que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de empezar a leer, revisar, analizar una NIF es conocer el ámbito de aplicación de la misma. Es decir, hasta dónde la puedo aplicar y en qué otras cosas no la puedo considerar. El día de hoy vamos a abordar ese tema. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Por eso ese tema de encuadrar el ámbito de aplicación de una norma usualmente comienza con la lectura de el objetivo, los alcances y las definiciones. Y este proceso lo vamos a repetir a lo largo de todas las normas internacionales de información financiera que nosotros vamos a ver a lo largo del programa. Importante, descargo de responsabilidad. El presente material ha sido elaborado para fines académicos. No puede ser aplicado en la toma de decisiones en situaciones reales y específicas en una organización. Absolución de preguntas. La publicación de una respuesta a un interrogante planteada debe ser tomada como una referencia ilustrativa para efectos académicos. Las preguntas de los participantes inscritos serán tomadas en cuenta para la sesión preguntas y respuestas de acuerdo al programa. No te olvides que en el programa que te enviamos por medio de correo electrónico, ahí tú encuentras el listado de fechas y horario confirmado en lo cual vamos a abordar las preguntas que nos plantees. ¿Cómo hacerlo? Aquí al costado tienes la sección Top Chat y vamos a estar tomando nota de las interrogantes que nos plantees sobre el tema que estamos abordando. Revisando el objetivo. La norma internacional de contabilidad número 2 nos plantea la siguiente situación. Un tema fundamental en la contabilidad de inventarios, y aquí es donde quiero detenerme para poder reflexionar un momento contigo acerca de esta frase que nos plantea la NIC número 2, contabilidad de inventarios. Cuando nosotros hablamos del término contabilidad, sabemos que desde la perspectiva de normas internacionales de información financiera, estamos refiriéndonos al tema del proceso contable, que implica dos etapas claramente reconocidas, que son la preparación y la presentación. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema de las NIF, vamos a ver temas de preparación y temas de presentación de los inventarios. Otro aspecto que también tenemos que recalcar es el siguiente. Dentro de esa contabilidad de inventarios, un tema fundamental prioritario es la cantidad de costo que debe reconocerse como activo para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Aquí hay un tema muy importante que va a contrastar seguramente con lo que nosotros hablemos cuando más adelante, ya en las sesiones no de este año sino del próximo año, planteemos el tema de la NIF número 15. ¿Ya? Hay un detalle muy importante. El costo, nosotros tenemos que reconocerlo en primer lugar como una parte del activo. Y luego ese activo se va a convertir en gasto. Pero para que se convierta en gasto tiene que ocurrir algo. El ingreso tiene que haberse reconocido. Ese es el circuito. Esa es la diferencia entre un costo y un gasto. Repito, el costo primero va al activo, se convierte en un activo. Y luego de ahí se convierte en gasto. Pero para que se convierta en gasto tiene que ocurrir algo. ¿Qué cosa es? Que tiene que poder reconocerse el ingreso. A eso se refiere esta parte de acá y que guarda relación con un tema bastante simpático que es el tema de el principio de correlación, ¿ya? El principio de correlación que se tiene dentro de los ingresos y los gastos, ¿ya? Que está establecido en el marco conceptual. Muy bien, entonces dentro de este punto hay 5 situaciones o 5 puntos que yo le llamo que tenemos que considerar para poder profundizar esto.
A ver, el primero. Hay 5 elementos de los estados financieros y el costo. No sé si a ustedes les ha pasado lo siguiente. Cuando nosotros revisamos el marco conceptual, cuando nosotros revisamos las normas internacionales de información financiera, nos encontramos con 5 elementos de los estados financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. ¿Encuentras tú el costo? No, no lo está. Y tú sabes que el costo nos acompaña en toda organización empresarial. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Se les olvidó? ¿O cómo es la cosa? Es que el costo tiene 2 estadios. El costo significa que nos va a ayudar a generar un ingreso. Es decirlo de una forma muy sencilla. El costo nos ayudará. Fácil. Yo tengo mercaderías, para que estén en mi contabilidad, hablo de un costo. Y si esas mercaderías yo no las vendo, pues lógicamente no voy a tener un beneficio económico. Detalle importante. Pero Dionisio, entonces, ¿por qué no está como un elemento el estado financiero? Es que tal como nos dice arriba en la parte del objetivo, un desembolso o una erogación que califica como costo, primero es un activo y luego es un gasto. Para que se convierta en gasto, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haberse podido devengar el ingreso. Bien. Segundo punto. El costo siempre se reconocerá como un activo. Repito, el costo siempre se reconocerá como un activo si nos referimos específicamente al tema de mercaderías. Veamos lo siguiente. Cuando yo realizo la compra de mercaderías, ¿cuál es el efecto en mis estados financieros? Pues si compraste mercaderías, aumentó el activo. No hay otra posibilidad. ¿Ya? Detalle importante. Segundo, pero ¿y si fueran servicios? Y por ejemplo estamos hablando del tema de una peluquería, de un barbershop, y compramos nosotros el gel, los insumos para realizar los cortes que nos piden los clientes, ¿ya? Eso de frente al gasto. Si lo enviaste al gasto, ok, es un gasto. Pero si nosotros vamos a considerarlo como un costo de servicio, primero va a ser un activo y luego se envía al gasto. Ese es el detalle. Entonces, ¿siempre se reconocerá como activo? Sí. Pero Dionisio, y si yo lo compré y hoy día lo compré y mañana lo vendí, hoy día compré los insumos y en la tarde ya lo vendí, ya no hay insumos, igual, siempre vas a tener que pasar dentro del proceso contable como un activo y luego enviarle un gasto. Bien, ahora, ¿el costo es un gasto diferido? Esa es una muy buena pregunta, porque arriba se nos señala el objetivo, nos dice que el costo se va a reconocer como activo y esto va a diferirse. Hay una peculiaridad bastante importante que marca una diferencia entre los estados financieros. El estado de flujo efectivo nos habla de un periodo. El estado de resultados nos habla de un periodo. El estado de cambios en el patrimonio neto nos habla de un periodo. Pero el que nos habla de un solo momento es el estado de situación financiera. Pero tiene la peculiaridad de presentarnos partidas que afectan el periodo corriente y más allá, lo que usamos nosotros como término no corriente. Entonces, todo lo que yo tengo diferido, ¿qué significa diferido, amigo? Significa que en un futuro nos va a afectar a gasto, o de ser el caso nos puede afectar ingreso. En el caso del ANIC número 2, ese desembolso que yo tengo, que lo estoy considerando como activo, en algún momento futuro se va a convertir en, que yo lo tengo ahorita como activo, se va a convertir en gasto. Técnicamente, ¿es un gasto diferido? Lo podemos conceptualizar así, desde el punto de vista de las NIF. Más que cuando nosotros lo vamos a registrar de acuerdo a nuestro plan contable, nosotros lo identificamos como un inventario dentro del elemento 2 aquí en el Perú. ¿Ya? Pero en el fondo es un gasto diferido. Y disculpe, ¿cuándo se convierte en gasto? Cuando deje de ser diferido. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Cuando nosotros sabemos que se devenga el ingreso. El costo deja de ser activo cuando sale del almacén
Este es un mito que hay que tener muy en cuenta. Uno dice, mira, yo ahorita tengo mis mercancías, mis mercaderías las tengo en el almacén. De ahí el 50% ya salió porque se lo entregué a mi cliente. Ya, yo sé que le has entregado al cliente, pero en el fondo yo quisiera saber si se pudo devengar el ingreso en esa operación con ese cliente. Si se pudo devengar, sí. ¿Se ha satisfecho la obligación de desempeño? Sí. ¿El cliente ya tiene el control? Sí. ¿Toma decisiones con respecto al bien? Sí. ¿Puede obtener beneficios del bien? Sí. Entonces decimos nosotros, efectivamente, ahí ese activo que nosotros lo asociamos al costo ya se convirtió en gasto. Ya se convirtió en gasto. Pero Dionisio, ¿con que salga del almacén basta? No. El hecho de que salga de almacén no necesariamente significa que un activo tenga que volverse gasto. ¿Ya? Bien. ¿El costo entonces depende de los ingresos? Es la pregunta que nos planteamos. Sí, depende de los ingresos. ¿Por qué? Porque el costo deja de ser costo y se convierte en gasto cuando yo voy a poder devengar el ingreso. ¿Ya? A ver, te repito nuevamente. ¿El costo depende de un ingreso? Sí. Mira, yo tengo ahorita en mi almacén 40 paquetes de mercadería X. ¿Ya? Ahora, de esos 40 paquetes ya salieron en el almacén 20. Pero pudieron haber salido porque lo voy a entregar en consignación, pudieron haber salido porque, bueno, lo voy a trasladar a otro almacén de la empresa o por X y Z motivo. El hecho de que salga al almacén no significa. No, Dionisio, lo que pasa es que de esos 40 paquetes, 20 paquetes ya se los entregamos al cliente. De hecho, el cliente ya lo recogió y ya se lo llevó a su empresa. Ajá, ya no tienes control sobre el bien. No, ya no tengo control sobre el bien. Ok, entonces ya ese activo que tú tenías ya no es activo, ya se convirtió en gasto. Ahora, probablemente te choque un poquito el término que estoy usando, gasto, gasto, gasto. Pero Dionisio, si está hablando de una mercadería y dice que se vuelve gasto, gasto, ¿en qué partida? Cuando yo me refiero a gasto, que el activo que representa a un inventario se vuelve gasto, yo me refiero al costo de venta. Recuerda que el costo de venta, desde un punto de vista del estado de resultados, es un gasto. ¿Ya? Es un gasto. Entonces hay que tener en cuenta ese primer detalle. Muy bien. Seguimos revisando el objetivo. ¿Cuál es la idea que persigue la NIC número 2? La idea que persigue la NIC número 2 es darnos una guía, ¿ya? Una guía práctica para la determinación del costo. Ok, entonces lo primero que quiero que me entiendas es que la NIC 2 te va a ayudar a determinar el costo. Costo de adquisición, costo de transformación, costo de producción. Ok. Y una vez que yo tengo ese costo de adquisición, ese costo de transformación, costo de producción, ¿sí? Luego, si yo puedo devengar el ingreso, entonces ahí pasa el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Reconocerlo como gasto del periodo. Ya te dije que cuando hablamos nosotros de gasto del periodo, en este caso, estamos refiriéndonos a algo que se llama el costo, ¿ya? ¿El costo de qué? De venta. ¿Ya? Nos estamos refiriendo a ese tema particular. Ya. Pero tú dices, entonces la NIC 2, de lo que yo entiendo es los desembolsos que tiene la empresa, las erogaciones van a formar parte de un costo, eso va a ir a un activo, perfecto, y luego quedarán en el balance, quedarán en el estado de situación financiera y cuando ocurra algo, y a eso se pasa a ser gasto. ¿Y cómo se pasa a ser gasto? Cuando ya se reconoce como un costo de venta. Y ese costo de venta afecta el estado de resultados. Bien. Pero no solamente ese es el motivo que nosotros tenemos que preocuparnos para efecto de control de inventarios desde el punto de vista de las NIF. Porque también, dentro del objetivo y por qué existe esta norma, es que también se debe incluir cualquier deterioro que rebaje el importe en libros del valor neto realizable. Y eso
nos va a obligar más adelante a ver cuál es la metodología para trabajar el valor neto realizable, que eso lo tenemos en una sesión posterior. Ya, entonces, volviendo al objetivo, yo tengo una serie de desembolsos. Eso se junta, ok. Va a formar parte del costo. Ese costo va a estar en el activo. Muy bien. Luego de ahí, cuando devengo el ingreso, ese activo se convierte en un gasto. ¿Y cómo se muestra ese gasto? Se muestra ese gasto como costo de venta. También debe incluir el deterioro del importe en libros al valor neto realizable. ¿Ya? Te doy una idea básica, porque esto tenemos una sesión exclusiva para ver todo este tema. Imagínate, por ejemplo, ahora por la pandemia que estamos viviendo, el estado de emergencia, las mercaderías que tú las tenías a un precio a 10 unidades monetarias, ahora resulta que no las puedes vender. Y la verdad, tienes que rematarla como de lugar. Entonces tú probablemente digas, bueno, a 9, a 8, a 7, ¿no? Y entonces obviamente hay un deterioro dentro del valor de esas existencias. Porque si tú planeabas originalmente cobrar 10 y ahora estás cobrando 7, 6, obviamente estás perdiendo. Y ese deterioro hay que reconocerlo también. Perfecto. Entonces esa pauta también nos da la NIC número 2. Puntos a considerar. ¿Cómo yo hago para determinar el costo? ¿Ya? Porque todavía no tenemos una definición, estamos trabajando el objetivo, ¿no? Ideas básicas que lo voy a profundizar en las sesiones que vienen. ¿Cómo determino un costo? Hay un mito. Tradicionalmente, cuando nosotros decimos costos, debe ser solamente las industrias. ¿Quiénes llevan costos? Las industrias. ¿Quiénes? Los que tienen materia prima. Y eso no necesariamente es cierto. No necesariamente es cierto. Entonces, cuando dice cómo determinar el costo, no es que solamente sea para industria. Ahora, muchas veces nosotros decimos, pero si vamos a hablar de costo, específicamente eso se refiere a transformación. O sea, si hay transformación de una materia prima, costos, pues. Y disculpa, ¿y si no hay transformación, entonces no hay costos? No. ¿Estás seguro? No. ¿Y servicios? No, Dionisio, dentro de la NIC número 2 no hay servicios. Ya fue excluido. Bien, tiene razón. Plan contable aquí en Perú tiene otro tratamiento, pero acá no hay costo de servicio. NIC 2. Ahora, lo que yo les digo, si es que nosotros más bien trabajamos para efecto de determinar el costo, un enfoque de transformación o acumulación. Yo me inclino por esta segunda palabra. Porque como veremos más adelante nosotros, no basta con decir costo es la facturita del proveedor. No, porque puedan haber desembolsos adicionales que puedan calificar como dentro del costo. Por ejemplo, resulta de que tú estás comprando a tu proveedor que está ubicado en otro departamento. Las mercaderías valen 2.000 unidades monetarias y a su vez tienes que contratar el transporte de la ciudad de tu proveedor hasta los almacenes de tu organización. Y resulta que esos son 200 unidades monetarias más. Entonces, cuando tú quieres costear esa mercadería, ¿cuánto es? ¿Solamente 1.000 original o los 200 más? Pues obviamente los 200 más, porque si no, no los vas a tener esas existencias o ese inventario disponible en tu organización. Entonces de allí que nosotros tengamos, y en muchas situaciones, enfocarnos a los costos, pero ya no desde una perspectiva de usar la palabra transformación. No, sino tenemos que concentrarnos en otro término que estrictamente se refiere a acumulación. Hoy en día, hablar de costos, hay que romper el paradigma, hay que hablar de acumulación. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otro aspecto que está ahí vinculado con el tema de la norma internacional de contabilidad número 1. ¿Ya? Hay una frase que siempre usaba en los cursos de la universidad, ¿ya? Y que siempre a muchos le llamaba la atención. Y vamos a con esto. 1. El costo se convierte en gasto. A ver, ¿cómo? El costo se convierte en gasto. Claro, Dionisio, justamente eso es lo que estás diciendo. Que el costo originalmente lo vas a tener en un activo y luego, conforme se va devengando el ingreso, ese costo se va a volver a ir en gasto a través de un costo de venta. Lo más básico. ¿Y cómo represento el costo? Porque yo tengo en mi estado de situación financiera en el activo, ahí yo tengo, ¿qué cosa tienes ahí?
mercaderías, por ejemplo, la estructura acá de Perú, mercaderías, tienes productos terminados, tienes producto en proceso, tienes materias primas, etc, etc. Ahora, otra pregunta, y eso es justamente lo que estamos hablando en estos minutos, pero otra pregunta demasiado obvia. ¿El gasto se puede convertir en un costo? Repito, ¿el gasto se puede convertir en un costo? Buena pregunta. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre un costo y un gasto técnicamente? Hay diferentes posibilidades, pero la primera es el impacto en el estado de resultados. Un gasto se dice así porque de frente impacta en el estado de resultados, mientras que un costo primero está, ahí se quedó en el estado de situación financiera, no impacta directamente en el estado de resultados. Ahora, yo tengo ahí un gasto, me dicen. Ya, ¿eso se puede convertir en un costo? Por ejemplo, yo tengo gasto por depreciación. ¿Puede formar parte de un costo? Sí. Pero no hay que confundir, porque aquí en Perú nosotros vamos a decir que sí, pero en otras realidades de otros países no va a aplicar eso. Un detalle importante, porque me dicen ustedes, el gasto sí se convierte en costo, cuando en el fondo no necesariamente es así. Cuando nosotros tenemos acá el registro de nuestra contabilidad, en Perú trabajamos con un enfoque de naturaleza y destino. Ah, es tu asiento de naturaleza, ahora es tu asiento de destino, ¿no? Ese es el enfoque típico que nosotros tenemos en la contabilidad. Bien. Por eso es que yo te digo, ¿un gasto puede convertirse en costo? Claro que sí. Por ejemplo, una depreciación lo tienes en una 68 y una 68 es un gasto. Y el destino de esa 68 tú la mandas a una cuenta de costos y ya se convirtió en costo. Ah, originalmente diciendo gasto, gasto, bajo enfoque de normas internacionales de información financiera, no, pero bajo enfoque del plan contable general empresarial que le llama a una cuenta de presión gasto, sí, pero técnicamente si yo me refiero a un tema de marco conceptual, no, no, un gasto no se va a volver costo, ya, pero salvo que yo me enfoque en el plan contable peruano, sí, tienes tus gastos, descripción de gastos, ya, y luego eso se puede convertir en un costo, ya. Entonces es una controversia que hay, porque muchas veces cuando a un colega de afuera le decimos esto, no. Los costos se convierten en gastos. ¿Qué gastos? No, que yo sepa. ¿Un gasto se convierte? No, para nada. Pero acá en Perú sí existe esa posibilidad. Reconocimiento de un deterioro. Vamos con la palabrita deterioro, ¿no? Tenemos nosotros toda una sesión para hablar de este tema, de temas de valorización, pero estamos viendo la primera parte. Reconocimiento de un deterioro, me dicen. ¿Qué es un deterioro? Hay dos posibilidades con respecto a inventarios. Que los inventarios que yo tengo, recuerden, en inventarios podemos controlarlo desde el punto de vista del registro, lo que llaman CARREX físico y CARREX valorado, ya para no complicarnos la vida. Bien, en un almacén pueden extraviarse, pueden perderse unidades. O dos, puede que yo tenga mi stock de mercaderías bien, pero que el valor baje. Por ejemplo, está en situación de emergencia. ¿Cuál es el deterioro? El hecho de que yo vaya al almacén y me encuentre stock 1000 y ahora me encuentro con 998, dos desaparecieron. ¿Eso es un deterioro? No, eso no es un deterioro. Un deterioro está asociado a un tema de valoración. Yo puedo tener en mis libros 1000 unidades, voy, chequeo, hago mi inventario anual y sigo teniendo 1000 unidades, pero en el valor puede haber disminuido. Ahora, dos figuras que tenemos típicamente por una norma tributaria son la merma y el desmedro. Son la merma y el desmedro. La diferencia, ¿cuál es? Que una merma está en el campo cuantitativo y un desmedro está en el campo cualitativo. Ya, Dionisio, entonces, ¿cuál podría estar enfocado al tema que estamos abordando nosotros aquí? El desmedro. El desmedro es el que va a estar enfocado. ¿Ya? Entonces, ¿merma es un deterioro? No. ¿Ya? Acá lo vamos a poner. ¿Merma es un deterioro? Le vamos a poner acá. No. ¿Desmedro es un deterioro? Ya. Podemos decir que un desmedro es un deterioro en razón de una pérdida de tipo cualitativo, ¿no? Por ejemplo, yo tenía celulares en stock y resulta que aparece un nuevo modelo de celular, esos celulares van a bajar de precio. Obviamente tengo que valor neto realizable. Tengo que chequear ese tema. Hay que tener cuidado con esa forma de enfoque. Porque usualmente en inventario nos chequeamos. ¿Y a cuánto compraste?
Listo, entró a producción, ya acumula el costo, listo, 69, costo de venta, ya terminó. No, amigo, has chequeado porque la NIF te hace reflexionar acerca del tema del deterioro. Y probablemente tú más lo conozcas como merma o desmedro. Merma, nada que ver. El tema está en el mundo del desmedro, ¿ya? Si queremos vincularlo a ese tema desde un punto de vista tributario, ¿ya? Ok. Por otro lado, también la norma internacional de contabilidad número 2 te plantea, con respecto al objetivo, ¿no? Directrices, guías, ¿no? Y tú me dirás, ¿guías sobre qué? Guías, directrices, ¿sobre qué? Sobre las fórmulas del costo. Asignar el costo. Cuando nosotros vemos una adquisición, compramos no solamente la factura del proveedor, sino también va a acumular costos. Excelente. Pero también tenemos que ponernos a pensar no solamente en un proceso en el tema de la entrada, sino también tenemos que ponernos a pensar en el caso de la salida. ¿Ya? En el caso de la salida. Ahora, en la salida es fácil. Si yo tengo 5 productos nada más, yo sé a cuánto compré a cada producto y claramente puedo decir, ah, tal producto te lo vendo a tal tanto de margen. Pero imagínate una farmacia. Imagínate negocio retail, ¿no? Difícil, ¿no? Entonces acá, en el tema de la salida, vamos a tener que trabajar con alguna metodología para poder determinar el costo. Los costos no solamente lo tenemos que enfocar como entrada, sino también el costo de salida. Pero el costo de salida, me explico, el costo de venta, no es especialmente un tema de acumulación, sino más bien es un tema de separación. Tú dices, bueno, acá, ¿sabes cuántos ítems de inventario tengo? ¿Sí? ¿Cuántos productos tengo? Tengo algo de 80, 90, 5.000 ítems de inventario. Y ahora cuando quiero determinar el costo de venta, porque yo vendo por cada uno de esos ítems de inventario. Ahora, ¿cuánto es el costo de venta de cada uno? Es bonito decir el costo de venta, pero cuando me enfrento a la realidad del inventario, tengo varios productos. Entonces, cuando hablo de varios productos, ¿cómo determino? ¿No? Entonces, ya no utilizarás solamente la palabra técnicas, sino también vas a tener que usar otro término que se llama fórmulas de costo. La fórmula de costo nos va a permitir a nosotros aproximarnos. Por eso diríamos una estimación. ¿Sobre qué cosa? Sobre el tema de las salidas. El proceso de costeo es acumular al inicio y en la salida puede que también tengamos problemas. Salvo que sea un negocio con pocos inventarios. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la compra-venta de vehículos de segundo uso puede que tenga poco inventario y ahí no es una fórmula de costo, sino de frente identificación específica. ¿Y cuál es la idea entonces de trabajar esto? Que nos enfocamos en el tema de la salida, de las existencias. ¿Cuál es la idea? Atribuir costos a los inventarios. Yo ya sé que están saliendo inventarios. Yo puedo saber cuántos son en soles, pero cuando yo quiero ver por cada tipo de producto y que no todos salen a la par, ya cambia la situación. Fórmulas de costeo. Pero entonces, al momento de hablar de fórmulas de costeo, nosotros tenemos que tener en cuenta y atribuir los costos, sobre todo esa palabra que nos va a acompañar a lo largo de la revisión de la norma internacional número 2, cuando hablamos nosotros de atribuir el costo, entonces ya en la NIC número 2 más adelante, a la par que revisamos casos prácticos y en las siguientes sesiones, y que revisamos lo que nos dice la NIF, ya tenemos que tener cuidado acerca de cómo atribuir esos costos. Entonces ya nos aparecen las clasificaciones. Por ejemplo, primera pregunta. Si yo tengo un costo directo y tengo también un costo indirecto, ok. Pero primero habría que aclarar cuál es la diferencia entre un costo directo y un costo indirecto. ¿Ya? Un costo directo tiene una definición que es bastante importante, que te la voy a colocar aquí. Eso lo vamos a tocar en una sesión que se llama costo de producción, costo de transformación, pero la voy a adelantar. ¿Ya? Fíjate, esto se refiere el costo directo, o sea, acá lo vamos a anotar, directo. Hay una frase que te va a ayudar, se llama medir en cualquier magnitud, acá lo vamos a poner, cualquier magnitud diferente
a unidades monetarias. Hay algunos colegas que están siguiendo el programa que no son de Perú, y si yo hablo de soles, ¿de qué está hablando? Así que voy a usar el término unidades monetarias. Ya. ¿Cuándo es un costo directo? Un costo directo es usualmente aquel costo que yo lo puedo medir en diferente magnitud a las unidades monetarias. Aquí en el Perú, en soles. Puedo decir, en un colegio yo tengo un profesor y yo sé cuántas horas, hombre, el profesor dedica al colegio. Ya, es un costo directo, porque yo sé cuántas horas, hombre. Yo tengo una computadora, sí, y yo sé cuántas horas de esa computadora se usan para el área administrativa y cuántas para el área de servicio educativo. Bien. Yo compré 80 textos, de los cuales se distribuyeron en los diferentes salones, 3 a cada salón. Ah, entonces son costos directos. Cuando yo puedo decir unidades, kilos, litros, gramos, para acá, centro de costo, eso es un costo directo. Esa es la característica del costo directo. Pero usualmente cuando decíamos nosotros costo directo, decíamos mano de obra directa, horas hombre, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué es un qué es un costo indirecto? ¿No? Y entonces es la consecuencia de arriba. Ahí lo vamos a poner. Indirecto. ¿Ya? ¿Qué cosa es indirecto? No se puede medir. ¿Ya? No se puede medir en función a una magnitud. Por ejemplo, yo estoy hablando de una empresa comercial, ¿ya? Y resulta que cuando yo voy a adquirir, tengo 3 almacenes, ¿ya? Y yo adquiero una póliza de seguro contra robo de los 3 almacenes. La pregunta es, ¿yo sé qué parte de la póliza va a ir a cada almacén? No, es para los 3, pero digamos, no lo sé. Como lo parto entre 3, tampoco. Entonces, la característica de un costo indirecto es que siempre voy a tener que prorratearlo. ¿Ya? Siempre voy a tener que prorratearlo. Es una de las características básicas que nosotros vamos a tener que reconocer en un costo indirecto. Pero que lo vamos a trabajar con mayor detalle más adelante, no se preocupen. Solo que ahora estamos, ¿cómo se llama? Visualizando algunos conceptos para que ustedes puedan trabajar adecuadamente. Ahora, pregunta fundamental. ¿Tiene que ver algo el costeo directo y el costeo indirecto, esas dos frases? ¿Es pertinente aplicar una fórmula de costo? ¿Te acuerdas cuando hablamos de fórmulas de costo? El PEPS, el WEPS. No, el WEPS ya no aplica, ¿no? Que eso vamos a ver más adelante. Costo promedio, ¿sí? ¿Eso tiene algo que ver con el costeo directo e indirecto? Porque usualmente usamos fórmulas de costo en las entradas y en las salidas. Y cuando hablamos nosotros de costeo directo o costeo indirecto, nosotros ya hablamos también un poquito más allá, hablamos dentro de un proceso. Por eso que no hay una vinculación directa, ¿ya? Ahora, la fórmula de costo, el que te digo, ¿tiene el mismo efecto contable y tributario? Buena pregunta. Por ejemplo, para efectos tributarios aquí en el Perú, el método UEPS no es permitido. Tampoco para efectos contables. El costo promedio, sí. Pero nosotros hablamos de que en la norma nos habla de un promedio ponderado. Y usualmente trabajamos un promedio móvil, ¿no? Entonces sí, tienen alguna relación con el tema de fórmulas de costo, efecto contable o tributario, porque esto afecta directamente un registro. ¿Cuál es ese registro? El registro de inventario permanente valorizado. Y hay algo muy importante entonces. Yo pensé que esto de costos de inventario solamente era agarrar la factura y ya está. Compré y punto. No, hay un trabajo que tiene que hacerse. Yo creo que el trabajo más fuerte es aprender, conocer, saber cómo vamos a hacer nosotros para atribuir el costo. ¿Ya? Atribuir el costo. Ese es un elemento muy, muy importante. ¿Ya? Ok, entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo es eso de atribuir un costo? Por ejemplo, tú tienes gastos de almacenamiento. Los gastos de almacenamiento afectarán no el costo de las partidas de inventarios. Depende, ¿eh? Por ejemplo, si se trata de mercaderías, el costo de almacenamiento va al gasto, no afecta el costo de la mercadería. Pero si yo estoy con una materia prima, el costo de almacenamiento sí afecta al costo, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado también con ese tema de atribución, elemento fundamental.
En la lectura de la norma internacional de contabilidad número 2, al igual como suceden en otras normas internacionales de información financiera, nosotros tenemos que tener muy en cuenta un elemento, las excepciones. Es decir, temas que van a ser abordados por otras normas. Por ejemplo, uno podría tener la siguiente idea. ¿No sería hablar de lo mismo que una mercadería en una acción? ¿Por qué? Porque yo compro acciones, luego las vendo, y no sería una suerte de mercadería para la empresa. Sería una pregunta, ¿no es cierto? O en otro caso, cuando yo realizo la compra de un ternero, obviamente veo que crezca hasta que tenga madurez y luego lo vendo. ¿No sería lo mismo como una suerte de costo de producción? Entonces, te acabo de citar dos situaciones que no calzan dentro de la NIC número 2. Así tenemos nosotros en primer lugar el tema de instrumentos financieros. Por ejemplo, en el caso de acciones, bonos, el tema de los derivados, eso no calza dentro de la NIC número 2. También tenemos el caso de los activos biológicos. Los activos biológicos son los únicos activos en los cuales nosotros vemos que se produce una transformación, pero que esa transformación va a tener que ser gerenciada, gestionada por la empresa. Por ejemplo, tratamos en el caso de animales o en el caso de plantas. También hay que tener cuidado porque eso no está dentro de la NIC 2, sino está con referencia a la norma contable que refiere a temas de agricultura. Igual, en el caso de inventarios mantenidos por productores de productos agrícolas y forestales. En este caso se refiere al tema de productos agrícolas y forestales, porque al igual como en el caso de activos biológicos, puede que estemos en un escenario de aplicación del valor razonable. Y también puede tratarse el caso de existencias, ¿no? Por ejemplo, me dicen, pero a ver, yo realizo la compra de petróleo, compro petróleo, vendo petróleo, es un tema de refinería, pero está sujeto a un tema de un precio de cotización internacional que vemos nosotros en los diarios de economía. Usualmente, estamos trabajando con commodities, sí, los commodities, intermediarios que trabajan con commodities, con cotización a precio internacional, tampoco lo vamos a encontrar dentro de la NIC 2. Entonces hay que tener cuidado con esas excepciones que nos plantea la norma. Por otro lado, si bien es cierto, hemos estado hablando acerca del costo, y queramos o no, hemos indicado que se refiere a desembolsos o erogaciones que van a ser parte del activo y que luego se van a volver gasto. Sin embargo, hay que hacer algunas precisiones conceptuales. Los elementos de los estados financieros, la definición no la vamos a encontrar dentro de una NIF, la vamos a encontrar dentro del marco conceptual. La última versión del marco conceptual vigente es con las modificaciones a marzo del 2018. En ello, por ejemplo, tenemos el tema de ¿qué es un activo? Un activo es un recurso, esta palabra es la que se modifica, económico, presente, controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Ahora, resulta pertinente ver si hablamos de un recurso económico, entonces, ¿qué entiendo yo por un recurso económico? Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos. Bien, en el caso de existencias, en el caso de mercaderías, ¿tú lo controlas? Sí. ¿Cómo lo ves? Dos cosas fundamentales en el tema de control. El tema de toma de decisiones y el tema de obtención de beneficios económicos. ¿Lo haces? Sí. Entonces estás controlando el bien, califica como un activo. Más allá de la definición y el criterio de reconocimiento, bueno, usualmente en el tema del devengado, pero eso es aparte. Pero la definición es recurso económico, presente, controlado. Palabra control, dos cosas. Toma decisiones y vemos el tema de generación de beneficios económicos. ¿Ya? Y obviamente un activo es consecuencia de sucesos o transacciones pasadas. Ahora, un recurso económico, la palabra económico es lo que modifica la definición de activo que venía con el marco conceptual 2010 al 2018. Un recurso económico es un derecho que tiene la entidad que tiene el potencial de producir beneficios
económicos, ¿sí? Y tiene, claro, porque si yo tengo mercancías, tengo mercaderías, tengo producto terminado, ¿me va a generar beneficio económico? Sí, por lo que lo puedo vender, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Punto a considerar para reforzar este tema. El cambio del marco conceptual del 2010 al modificado marzo del 2018, hay varios, pero sin embargo quiero resaltar el uso de esta palabra, económico, ¿ya? Con la definición respectiva. Porque antes teníamos nosotros la famosa definición recurso controlado por la entidad, consecuencia de operaciones pasadas, sucesos pasados, de lo que esperamos en un futuro obtener beneficios económicos, ¿no? Algo así. No, pero eso ya te olvidaste. Ahora tienes que enfocarte en este tema. Ahora, nuevamente refuerzo la palabra control, porque la palabra control es lo que maneja probablemente el concepto de activo. ¿Controlas o no? Depende. Si uno lo controla es un gasto, eso también es muy importante. Entonces, ¿qué entendemos por un control? ¿Cómo conceptualizarlo? Una entidad, y ahí lo vemos acá en el segundo punto, una entidad controla un recurso económico si tiene la capacidad presente de dirigir el uso del recurso económico, lo que también en tema tributario acá en Perú hicimos toma de decisiones, y de obtener los beneficios económicos que puedan proceder de este. Pregunta, producto terminado, por ejemplo, su producto desecho y desperdicio, por ejemplo, mercaderías, haciendo un poco recuerdo de la clasificación del plan contable acá en Perú, ¿nos pueden generar beneficio económico? Sí, por supuesto que sí, con la venta de los mismos, ¿ok? Muy bien, pasamos entonces al siguiente punto, ya habiendo explicado este concepto. Entramos a continuación a ver las definiciones, un tema fundamental que nos va a servir de base para poder trabajar los casos que vamos a plantear, así como también el análisis que tenemos que hacer de la NIC número 2. Toda norma internacional de información financiera contiene una sección dedicada exclusivamente a definiciones. Y nosotros tenemos que revisar ello. Porque yo puedo entender un concepto y puedo tener una definición totalmente diferente. Porque muchas veces tenemos la aplicación de criterio profesional. Por eso es que la norma internacional de información financiera, particularmente la NIC 2, te plantea una serie de definiciones. Veamos entonces. Para comenzar, un inventario es sí o sí un activo. Repito, un inventario es sí o sí un activo. Ya vimos hace un momento que teníamos que tener en cuenta básicamente para identificar un activo. La palabra control. La palabra control es muy importante hoy en día y también nos lo recuerda la NIF número 15. Hay que tener cuidado con ello. Ahora, antes de analizar este punto, yo creo que es pertinente ayudarme con un gráfico, ¿ya? Para poder clasificar este tema. A ver. Muy bien. Cuando nosotros trabajamos el tema de existencias, vamos a llamar entrada, vamos a llamar salida, y de acá de por medio tenemos un proceso. ¿Ya? Listo. La clasificación de los inventarios, que antes se denominaban existencias, podían asociarse a temas de entrada. Por ejemplo, acá que tengo la mercadería, que tengo la materia prima, que tengo materiales auxiliares, que tengo suministros, ¿qué más tengo? Envases y embalajes. ¿Sí? Envases y embalajes. Ahí lo tenemos. Ok, y en salida, ¿qué tengo? Mercaderías, productos terminados, subproductos, desechos y desperdicios también, ¿no? Perfecto. Entonces, y también dentro de proceso puede que nosotros tengamos, valga la redundancia, productos en proceso. Entonces, es de alguna manera una forma de clasificar los inventarios desde la perspectiva dinámica que tenemos dentro de un proceso de transformación, un proceso de acumulación de costos. Entrada, salida, proceso. ¿Ya? Esto es importante, ¿por qué? Porque nos va a servir para poder analizar los conceptos que tenemos que tocar a continuación.
Muy bien, entonces vamos a entrar a revisar esta sección de definiciones. A ver, veamos. Entonces ya quedó claro que un inventario es un activo, ya hemos dicho que es un activo. Dionisio, hipotéticamente si un inventario no fuera un activo, hipotéticamente, ¿eh? Mira, no te voy a decir que un inventario, pero toda partida que no cumple los requisitos para ser un activo es un gasto. Así de frente, por descalce. Ya, a ver, ¿cuál es la clasificación que nos colocan y luego cómo nosotros analizamos? Primero te dice, activo poseído para ser vendido en el curso normal de la operación. Aquí yo tendría mercadería, aquí tendría yo producto terminado. Y si quieres, su producto desecho y desperdicio. Otro, activo en proceso de producción. Aquí tendría la típica que se llama producto en proceso. Inventario en forma de materiales o suministros que serán consumidos. Un detalle importante que no está aquí. Y es una corriente que también lo ha tomado acá en Perú la administración tributaria. Dentro de las definiciones tú encuentras materia prima, aquí, de lo que estamos hablando. No estamos hablando de eso, ¿no? Porque si hablamos de un proceso productivo, lo que nosotros llamamos es que van a haber existencias que se van a consumir. Que se van a consumir. La materia prima se consume. Los suministros se consumen. Los materiales se consumen. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, nosotros dentro de un proceso que ustedes decimos, pero la materia prima, está bien, todo se consume, pero la materia prima nosotros la podemos identificar a lo largo de un proceso de producción. Sí, puede ser también, ¿no? Lo que se llama trazabilidad en el costo. Ya, perfecto, pero quería hacerte hincapié en eso. Pero ese tema de materiales y suministros que son consumidos, quiero tener en cuenta que no solamente se refiere a proceso de producción de un bien, sino también nos está llamando la atención que puede aplicarse para la prestación de servicios. O sea, yo voy a tener inventarios que pueden ser materiales, que pueden ser suministros, que yo lo voy a consumir para prestar un servicio. ¿Sí? A veces nosotros abusamos acá en Perú bastante de la figura de una cuenta, la 656. ¿Qué cosa es? Suministros. La única existencia o inventario, para hablar con más propiedad, el único inventario, tipo de inventario que se puede enviar consumo directo de frente es suministros. Pero el hecho de que esté frente a un servicio no significa tampoco de que todos los materiales y suministros vinculados los voy a enviar de frente a consumo directo. ¿Ya? Ese detalle hay que tener mucho cuidado porque nosotros hemos dicho siempre que los costos primero van al activo, ¿ya? Y luego de ahí van al gasto como costo de ventas. Hay que tener el debido cuidado. Otro detalle, ya que estamos hablando de activo, empezamos a revisar estos temitas. A ver, dentro de la lectura que hemos hecho nosotros, hemos encontrado el concepto de propiedad. Es decir, yo digo, ese inventario, esa mercadería, ese producto terminado, ese material, es tuyo porque tú ya tienes la propiedad, ¿no? Y como tú tienes la propiedad, es un activo. ¿Hemos usado esa definición, ese concepto? No. En el mundo de las normas internacionales de información financiera, no aplicamos el concepto de propiedad para efectos de trabajar una definición de activo. Ni mucho menos en el caso de inventarios. ¿Ya? Ok. Vamos con el siguiente caso. Imagínate que yo tengo un activo inmovilizado. ¿Qué es un activo inmovilizado? Pues obviamente no es un inventario, ¿no? Por ejemplo, una máquina que lo utilizas en el día a día en tu organización y decides venderla. Pregunta, ¿califica dentro de los inventarios que nos plantea la NIC número 2? A ver, poseído para ser vendido, ¿no? Creo que calza con la primera, me dices. Por eso, acá en el Perú, nosotros tenemos un tratamiento con una cuenta que se llama 27, ¿no? Pero no basta con eso, sino hay que ver las consideraciones, eso lo veremos más adelante cuando nos toque este tema, vinculado a la NIF número 5, ¿ya? Entonces, usualmente te voy a decir que puede, no te voy a decir que en todos los casos, pero puede que una partida de activo inmovilizado, primero, deje de utilizarse, existe un plan de venta y otros requisitos que me sean la NIF 5, para que nosotros la consideremos como una
existencia como un inventario, tal como lo tenemos en el plan contable. ¿Ya? Detalle importante. Pero Dionisio, ¿cómo es? Estamos en el mundo del NIF. ¿Aplica NIC 2 o no aplica NIC 2? De lo que hemos visto anteriormente, no hemos visto una excepción con respecto a la NIF 5. ¿No? Entonces, habría que ver en qué medida nosotros podemos adoptarlo. Porque muchas NIF hablan acerca de la vinculación con los inventarios. Entonces, no, salvo que estén en las excepciones, nosotros vemos la posibilidad de trabajar de esa manera. Ahora, tercer punto, identificando las características de un inventario en proceso de producción. Hay un tema fundamental que yo quisiera trabajar aquí contigo. Cuando nosotros trabajamos un inventario de producto en proceso, nosotros trabajamos siempre el tema de inventarios con dos variables, con unidades y con soles, o bueno, ya, unidades y unidades monetarias, soles, pesos, yenes, ok, lo que fuera. En el caso de inventario en proceso, nosotros solamente lo podemos trabajar a nivel de valores. Es decir, solamente lo podemos expresar en unidades monetarias. ¿Ya? Soles, dólares, yenes, ok. No en cantidad. No en cantidad. Aun cuando dentro de la contabilidad de costos tenemos el tema de la ficción, en la estimación de producción equivalente, pero no. Producto inventario en proceso usualmente tiene ese valor, más no el equivalente en unidades. Ahora, esta palabra que se llama consumo, ¿cómo la entiendes? Me dice, ¿qué se entiende por consumo? Originalmente, ¿te acuerdas del gráfico que te coloqué? Que habían inventarios de entrada, ¿sí? Había inventarios de entrada. Por ejemplo, ¿cuál? Mercadería, materia prima, suministro, ¿qué más? Material auxiliar, sí. Ok, pregunta, cuando dice que se van a consumir, ¿esto es inmediato? Puede darse de forma inmediata, puede que tú tengas un proceso productivo en el día a día, pero para efectos de contabilidad hay que tener cuidado, porque el hecho de afirmar la palabra consumo no significa que todo va a ir a gasto, no significa que todo va a ir a gasto. Cuando yo digo consumo de los inventarios para efecto de producir un bien o un servicio, recuerda que hablo entonces conceptualmente de un costo de un producto o costo de un servicio. Y el detalle que hemos visto ya varias veces venimos repitiendo, es que primero va al activo. Primero va al activo. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿es inmediato? Puede que sí. Pero tenemos que darle el proceso normal. Primero al activo y luego al gasto. Aun cuando el proceso sea inmediato. En servicios, ¿los inventarios siempre deben considerarse como un activo? Una muy buena pregunta. Hace un tiempo atrás nosotros teníamos un párrafo dentro de la NIC número 2, que a la fecha ya no está, para referencias a los inventarios de prestadores de servicios. Cuando hablamos de inventario de prestadores de servicios, ahora nosotros tenemos que hacer referencia a una NIF número 15. Pero sin embargo hay una aproximación, hay un rezago que queda acá, ¿no? Que de todas maneras es interesante. Porque yo voy a tener inventarios para prestar servicios, eso está clarísimo. Te comentaba el caso, por ejemplo, de un colegio. Vas a tener materiales educativos, es un inventario, ¿no? Entonces, material, tema, útiles deportivos, ¿no? Pelotas, todo eso. No, pero se revienta la pelota, pero tiene que haber un control. Tiene que haber un control de todas maneras, ¿no es cierto? Pero una pelota no vas a controlar. Obviamente hay que ver el tema de materialidad. Pero sin embargo, para lo que estamos graficando, es importante tener en cuenta ese detalle, ¿ya? Entonces, en servicios, sí, sí. Y el plan contable acá en Perú justamente aterriza un poco a este tema que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las definiciones, que nos van a servir de base para trabajar los tópicos que vamos a ver más adelante. Hemos hablado tanto de costo, si tú te has dado cuenta aquí, y que la definición nos queda en la interrogante, en la NIC número 2. Más adelante vamos a hablar de costo de inventario, vamos a hablar de costo de adquisición, de costo de producción, está dentro del programa. Pero como sucede muchas veces en temas normativos, nosotros no vamos a encontrar una definición específica para ese término. Más aún, hubiera sido interesante, un colega dice, que en el marco conceptual, aparte de definirme activo,
pasivo, patrimonio, ingreso y gasto me definirán costo. Pero no es necesario. No es necesario porque identificar un costo es hablar de un activo, dado de todo lo que hemos estado hablando en esta sesión. Pero entonces queda claro el tema siguiente o la duda siguiente. A ver, más allá de la NIC 2. Para ello voy a tocar, referenciar a un autor en contabilidad de costos, que es uno de los que usualmente utilizo de referencia. Es Ralph Polimeni, ¿no? A ver, ¿qué nos dice acerca del costo? Y a ver qué opiniones podemos sacar al respecto. El costo se define como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios que se mide en dólares mediante la reducción de activos o incurrir pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios. Claro, ¿por qué le llamamos valor sacrificado? Porque significa que ese valor nosotros ya no lo vamos a tener. No te entiendo. Imagínate que tú tienes caja y en caja tienes 1000 unidades monetarias. Ok, ahora, ¿cuál es el costo? Tengo 1000 unidades monetarias. Digo, ya, ¿sabes? Voy a comprar mercaderías. ¿Cuánto cuestan? 500. De los 1000 que tenías, vas a sacrificar 500. ¿Esos 500 para qué? Esos 500 para adquirir un bien. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo mido? Lo mido en dólares, en soles, en la moneda que fuera. Unidad monetaria. ¿Eso va a significar una reducción del activo? No, buena pregunta. ¿Va a significar una reducción del activo? No, Dionisio, pero cuando estoy comprando, ¿cómo voy a reducir activo? Si yo tenía caja, 1000, ahora tengo 500 caja y tengo 500 inventario. O sea, no hay una reducción. ¿A qué se refiere entonces el tema de reducción? ¿No? La reducción de activos. Cuando se obtengan los beneficios. Cuando yo tengo esos inventarios y un tiempo después lo vendo, ya no voy a tener inventario, solamente voy a tener caja los 500, ¿no? Obviamente que yo voy a cobrar, etc, etc, pero usualmente está asociado en este tema. Ahora, al momento de la adquisición, el costo en que se incurre es para lograr beneficios, no lo dice económicos, pero beneficios presentes y futuros. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco no podemos ubicar a los activos con un tema de largo plazo. Por sobre todo en los inventarios, que usualmente el manejo, la rotación de un inventario se da dentro del periodo. Podemos decir, de hecho, que es un activo corriente. Entonces los beneficios que vamos a obtener no son tan a futuro, sino son presentes dentro del ejercicio. Por eso hace hincapié en ese tema. ¿Ya? Hay que tener cuidado con ello. Pregunta, ¿la definición anterior solamente hace referencia a bienes? No, también hace una referencia a servicios. ¿Sí? Porque puedo adquirir bienes, puedo adquirir servicios. Claro, por ejemplo, si yo voy a fabricar el sachet de mayonesa para un restaurante, pero yo no lo puedo hacer, lo tercerizo. Voy a adquirir un servicio. ¿Ya? Entonces no solamente es bienes, sino también es servicios. Ahora, los alcances del costo incurrido para lograr beneficios presentes y beneficios futuros. La norma no hace distinción en el tema. O sea, me dice, pero si tú vas a obtener un beneficio dentro del ejercicio, dentro del periodo de gasto. No te dice nada. En todos los casos, los desembolsos que tú tengas como costo, esto va a estar registrado como un activo. ¿Ya? Por ejemplo, se me ocurre que dentro del mes, tú registras una compra de mercaderías. ¿Ok? ¿Va a inventario? ¿Sí o no? Claro, va a almacén. Y al día siguiente vendes todas esas existencias. Esos inventarios ya no existe, ¿ok? Y ya desapareció. Pero acaso tú dices, no, pero la mercadería la vendo dentro del mes, ¿para qué lo vendo al activo? De frente mejor al gasto. No es así. No es así. Y creo que en mercaderías nosotros lo tenemos más claro, porque primero se almacena y luego viene el envío a gasto. Yo sé que por razones de logística, control, almacén, totalmente de acuerdo. Pero aquí me estoy refiriendo netamente al tema de NIF. Ahora, detalle importante también a recuerdo del Plan Contable General Empresarial. Dionisio, podrá haber unas existencias que van a lograr beneficios económicos futuros. Si hablamos estrictamente del ámbito corriente y no corriente, digamos, más allá de un año, puede que pase. Pero eso también hay que tener cuidado porque habrá que revelarlo en nota a los estados financieros. Al menos todavía no hemos visto ese capítulo, pero igual el plan contable, por ejemplo en Perú, existe que hagamos una distinción entre inventarios corrientes de los no corrientes. Hay que tener mucho cuidado entonces con este aspecto.
Muy bien, vamos a pasar entonces a continuación a hacer nuestro resumen antes de terminar la sesión de la siguiente manera. A ver, cuando nosotros hablamos de inventarios, lo más probable que tú te hayas imaginado es que es un activo, ¿ya? Eso lo hemos visto, es un activo. Pero este activo que yo tengo va a convertirse en un gasto. ¿Es la única forma en la cual se puede volver gasto? No. También yo tengo la desvalorización. ¿Te acuerdas? El deterioro. El deterioro también funcionaría como gasto. Entonces tenemos nosotros, hay dos formas de que ese activo que está como inventarios culmine siendo un gasto. ¿Ok? Ahora, hay que tener en cuenta que hay algunas normas que no, hay algunos temas que no están dentro de la NIC 2. Instrumentos financieros, ¿te acuerdas, no? ¿Qué otra cosa te estás acordando? A ver, recuerda, habíamos visto activos biológicos, inventarios de productores agrícolas, ¿no? ¿Sí? Y el tema de los commodities, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de valor razonable, ¿no? Usualmente en NIC 2, de toda la lectura que vamos a hacer a lo largo de este mes y el análisis de la norma, no vamos a encontrar una referencia a valor razonable en sí, pero sí vamos a encontrar referencia a valor neto realizable, que es un tema totalmente distinto, que hay que tener en consideración. Si tú no tienes claro tú la teoría que hemos hecho hoy con respecto al tema del manejo de objetivo, alcance y definiciones, nosotros no podemos trabajar lo que viene. Cuando hay una lectura de NIF, es lo primero que yo te recomiendo revisar. ¿Ya? Es lo primero que yo te recomiendo revisar. Ok, muy bien. Entonces espero que esta presente sesión que nosotros hemos trabajado, que tú la hayas aprovechado y te haya sido de utilidad. No te olvides que nosotros hemos estado tomando nota aquí en el top chat acerca de las interrogantes que has podido plantear para luego desarrollarlas en la sesión que se llama preguntas y respuestas, que seguramente van a ser de utilidad para ti. Perfecto, entonces nos vemos ya más adelante en la sesión y en la fecha en la cual te indicamos por medio de correo electrónico. En un momento más te voy a estar comentando acerca de los temas administrativos con respecto al funcionamiento del programa.